Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta semana número 8 de nuestro módulo de interacción social uno. Vamos a compartir pantalla y aquí estamos viendo este archivo que preparamos para este efecto. Esta es la semana número 8, nuestro módulo de interacción social uno. Estamos ubicados en el CONALEP Monclova y mi nombre es Raúl Campos Posada. Vamos a ver dónde estamos ubicados en nuestro temario general. Aquí tenemos las dos unidades y las 18 semanas que abarca nuestro semestre. Ahorita estamos en la semana 8, lo que corresponde al 2.1, la primera parte del 2.1, que es el 2.1 es analiza funciones, interacciones y actividades entre los diferentes agentes sociales de su entorno. Vamos a ver dos progresiones de aprendizaje para esta semana. La primera es identifica las distintas actividades productivas en los sectores económicos primario, secundario y terciario para ubicar la producción del país en regiones económicas. Las producciones, si son extracciones de la tierra, se llaman primarias. Si esa extracción de la tierra es un insumo para una empresa metalmecánica, es secundaria. Y el terciaria es un sector productivo que está más orientado a los servicios. Entonces, cada producción en los diferentes países se divide en primario, secundario y terciario. Es por eso que esta progresión del aprendizaje nos invita a analizar las diferentes actividades en cada uno de los sectores productivos. Y la segunda progresión del aprendizaje es investiga y compara las normas jurídicas. ¿Qué son las normas jurídicas? La ley, lo que está escrito y estamos obligados a cumplir. Dice, investiga y compara las normas jurídicas que regulan la producción en cada uno de los sectores. Bueno, pues vamos a empezar con la primera progresión de aprendizaje. Dice, antes de clasificar las actividades de los sectores primarios, recordemos cuáles son los sectores económicos. Los sectores económicos son tres: primario, secundario y terciario. El primario, dice aquí, obtener alimentos y materia primas de la naturaleza. Obtener alimentos y materia prima del medio natural. ¿Cómo qué? La agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal, todo eso está asociado al uso de la tierra, al uso de los árboles, de la pesca, del agua, de los animales. Eso es lo que le estamos llamando sector económico primario. ¿Cuál es el sector económico secundario? Dice aquí, es la transformación de las materias primas en productos elaborados. Ahora sí, la materia que sacamos de la tierra, como la madera, como la pesca, como el agua, todo lo que sacamos de la tierra se convierte en materia prima. ¿Para qué? Para obtener productos más elaborados. Pongo un ejemplo. Aquí en Monclova tenemos una planta muy grande, que es Altos Hornos de México, que hay unas minas que son extracción de carbón. La mina como tal efecto pertenece al sector primario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es materia que se extrae directamente de la naturaleza. Sería la extracción de carbón, pertenece al sector económico primario. Pero en la planta donde ya se produce acero, la materia prima es carbón, entonces donde ya se produce el acero
pertenece al sector secundario, o donde las láminas de acero van a una empresa para hacer refrigeradores o para hacer estufas o para hacer carros, pues ya estamos hablando de sectores secundarios, donde los productos son más elaborados. ¿Como qué? La industria, la construcción, la minería, la explotación de fuentes de energía. Bueno, y el terciario prestan un servicio a la sociedad, como qué, comercio, transporte, educación. Este es un sector económico terciario. Tenemos el primario, secundario y terciario. Es importante identificar las diferencias de cada uno de ellos. Seguimos. La clasificación de las actividades económicas en los sectores primario, secundario y terciario, así como la subdivisión de productos del campo y de la ciudad, proporciona una visión mucho más clara para entender la estructura económica del país. Aquí el campo y la ciudad van a ser fundamentales para ver de qué tipo de sector económico estamos hablando. Dice aquí, a continuación, describiremos cada uno de estos sectores y abordaremos cómo las diferencias de producción puede generar algún desequilibrio o desigualdad social. Vamos a ver el primero, sector primario. ¿Qué características tiene el sector primario? Son actividades relacionadas con la extracción de recursos naturales, como la agricultura, la pesca y la minería. ¿Dónde está ubicada la producción? Pues está ubicada principalmente en áreas rurales o en áreas donde existe una mina, en un cerro, o puede ser en un ejido, o puede ser re lejos de la ciudad. Entonces, ¿y qué formas de organización tiene? Estamos hablando del sector primario. Puede haber cooperativas agrícolas, puede haber asociación de pescadores, sindicatos agrarios, el sindicato minero, que también estamos hablando de la minería. Estas son algunas características del sector primario. Vean ustedes cómo estamos hablando de una extracción. Las características es una extracción, dónde está ubicado, posiblemente lejos de la ciudad, y qué formas tiene. Tiene sindicatos y tiene asociaciones. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver el sector secundario. ¿Qué características tiene? Bueno, involucra transformación de materias primas en productos más elaborados, más con mayor cantidad de manufactura. Ya no son extracción de la mina, ahora son productos elaborados. Por ejemplo, la industria, la construcción. ¿Dónde se ubica la producción? Pues se ubica en las zonas urbanas y en las zonas industriales. Esto no puede estar lejos de la ciudad. ¿Por qué? Porque implica mano de obra, implica maquinaria, implica tecnología, implica trasladar los trabajadores. Por eso están principalmente las empresas en las ciudades. Formas de organización, pues también hay sindicatos, también hay cooperativas. Veamos el terciario. ¿Qué características tiene? Dice, el sector terciario incluye servicios y actividades que no son tangibles, no se pueden medir, no se pueden pesar. Son productos que no son bienes tangibles. Por ejemplo, la educación no es tangible. El comercio no es tangible. En cambio, cuando hay una producción de rollos de acero o de carros, pues cuentas cuántos carros hay, cuentas cuánto pesan los carros, cuenta de qué tamaño son los carros. En la industria de los servicios no son bienes tangibles, no se pueden pesar. Ejemplos, el comercio, la educación, la salud y servicios financieros. ¿Qué son bienes tangibles? Los que se pueden tocar, pesar o medir. Recordemos que el terciario
no producen bienes que se pueden tocar, pesar o medir. Son servicios. ¿Dónde está ubicada la producción? Pues está en las áreas urbanas. ¿Y qué formas tiene? Pues también tiene algunos sindicatos y asociaciones y empresas privadas. Vamos a ver ahora cómo este tipo de producción pudiera generar algunas desigualdades. Dice, la ubicación de ciertos sectores en áreas específicas puede generar desigualdades regionales en términos de desarrollo económico. Si tenemos un campo, por ejemplo, hay algunas zonas del país que el campo tiene área muy fértil, se puede cultivar muchas cosas, mientras que hay otras zonas del país que no llega el agua, que son desiertos, que están despoblados, que son áreas áridas. Entonces, un área fértil donde llueve, donde hay una tierra buena, es muy diferente a otra zona donde el área es árida, donde la tierra es desierto y complica la agricultura. Por eso hay diferentes desigualdades geográficas. Vamos a hablar de las desigualdades socioeconómicas. Dice, el sector primario y secundario a menudo requieren habilidades técnicas, lo que es la experiencia, las habilidades de que haya soldadores, que haya paileros, que haya electricistas, que haya ingenieros, que haya arquitectos. Todo eso, pues pudiera ser que en una zona, por ejemplo, en Monterrey, hay muchas personas muy capacitadas, mientras que puede haber otra zona del país donde no hay tanto nivel de capacitación. Entonces, eso puede ser que genere una desigualdad socioeconómica y donde haya mucha educación y muchas habilidades puede ser que esa zona pues tenga un mayor ingreso, mientras donde no hay tantas universidades o tantos profesionistas o tantos operarios que estén capacitados, pues el nivel de ingreso puede ser más bajo. Por lo tanto, esto puede generar como una desigualdad socioeconómica. Vamos a ver la siguiente. Desigualdades de ingresos. Dice aquí, los agricultores pueden enfrentar desafíos en términos de acceso a las tierras o a la tecnología. Aquí vemos un agricultor que con sus manos y un machete está cortando esta caña de azúcar, mientras que a la derecha pues vemos maquinaria muy sofisticada que hace todo un proceso muy automatizado. Aquí está colectando todos los frutos esta máquina y lo está trasladando directamente a un tráiler. Y vemos ahí que ni siquiera vemos un solo trabajador, probablemente el operador de la máquina y el operador del tráiler. Pero esta maquinaria pues está preparada para tener una producción muy grande. Entonces, puede haber diferencias en los recursos económicos. Ahora vamos a ver algunos otros enfoques que son sindicatos, cooperativas, asociaciones y algunos grupos de comerciantes y banqueros. Vamos a ver qué es del sindicato. Dice, pueden surgir sindicatos en los sectores primario y secundario para defender a los trabajadores en sus condiciones y en su pago, mientras que las cooperativas, donde los agricultores y pescadores pueden unirse para para fijar el precio o para fijar algunas posturas en la cadena de suministros. Si los pescadores se unen, puede ser que regulen mejor el precio del pescado. Si se unen los agricultores, puede ser que regulen de mejor manera el precio del tomate o del aguacate o del plátano. El siguiente organización son las asociaciones de productores, las organizaciones que reúnen a productores para mejorar dónde lo venden, cómo lo distribuyen y qué precios van a poner. Y el cuarto
son comerciantes y banqueros. En el sector terciario, que son los de servicios, varias asociaciones y cámaras de comercio representan a los comerciantes. Ustedes saben que, por ejemplo, aquí en la ciudad hay una asociación o una cámara que se llama Canacintra. Y Canacintra agrupa todas las industrias, o hay otra cámara de comercio que agrupa a todos los señores que tienen negocios. Entonces, esas cámaras juntan a la gente para que se organicen de mejor manera. Seguimos. Dice aquí, la existencia de diferentes formas de organización social a menudo surgen como respuesta a las desigualdades, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales. Si estas asociaciones nos sirven para regular que no haya personas que se van demasiado arriba y otras que se van demasiado abajo, es para regular que el crecimiento sea más o menos estándar. Por ejemplo, las asociaciones deben de vigilar que no haya monopolios, que solamente una persona haga todo o tenga todas las empresas, un solo dueño, porque si no, esa persona pues puede fijar un precio muy elevado de ese producto si él es el único productor. Entonces, las asociaciones vigilan que no haya un solo productor, que no haya una sola práctica de monopolios. Seguimos. Y aquí están muchas asociaciones que probablemente ustedes conozcan, Greenpeace, aquí está otra de El Barzón, son agricultores. Eh, todo este tipo de asociaciones sirven para regular el mercado. Ahora vamos a pasar con la progresión del aprendizaje segunda de esta semana. Dice aquí, investiga y compara las normas jurídicas, recuerden que son leyes y son obligatorias, que regulan la producción en términos sectoriales. Dice aquí, las normas jurídicas que regulan la producción son obligatorias. Vamos a ver un enfoque general en las áreas del sector primario, secundario y terciario, destacando algunas normativas. El sector primario, como pesca, minería, agricultura, dice normas ambientales, va a haber, por ejemplo, leyes de protección ambiental. También va a haber leyes de tenencia de la tierra o leyes de regulación de seguridad minera o leyes de labores agrícolas. Hay leyes en el sector primario y aquí hay ambientales, hay de derechos de propiedad y hay normativas laborales. Esas son obligatorias. Dentro del sector secundario también tenemos leyes. Y aquí están las leyes, por ejemplo, las leyes de la construcción, las reglas de la construcción, que deben de traer casco, que deben de traer protectores, que deben de, si suben a una altura, tienen que tener cierto nivel de seguridad. Hay normas de calidad, por ejemplo, certificaciones ISO o regulaciones de calidad en la industria. Hay de derechos laborales, por ejemplo, leyes laborales de la industria o regulaciones sindicales. Entonces, en el sector secundario también hay leyes que cumplir, por eso son normas jurídicas. Y dentro de las leyes que tiene que cumplir el sector secundario está normas de seguridad industrial, normas de calidad de producción y normas de derecho laboral. Seguimos. En el sector terciario, que son las de servicios, también hay normativas. Por ejemplo, aquí están las normativas financieras, las normativas de comercio y las normativas de protección al consumidor. Dentro de las financieras puede haber normas de valores, normas bancarias que no pueden cobrar ciertos, que no pueden abusar de las personas al que le prestan dinero, son las normas bancarias o financieras. En las normas de comercio hay acuerdos comerciales entre los países y entre los estados y entre las empresas. Y también hay normas de protección al consumidor.
reglas, acuerdos comerciales y entre dos países o entre dos empresas hay normas de protección a las personas que consumen esos productos. Dice aquí, las normas jurídicas, dice la armonización. La armonización es que esté en equilibrio, que no haya conflictos. Esa es armonía. Armonía significa, armonización es generar armonía. ¿Qué es armonía? Convivir bien, llevarse bien, no tener conflictos. Dice, la armonía y cumplimiento de estas normas son muy importantes para garantizar la producción justa y sostenible. Y aquí tenemos muchas normas jurídicas. Hay para reducir la pobreza, para reducir el hambre, para incrementar la salud, para el cumplimiento de la educación. Todas este tipo de normas hay que regulan la convivencia de las personas en la sociedad. Seguimos. Vamos a poner un pequeño video para reforzar este aspecto. Dice, una organización social es un grupo de personas que interactúan entre sí. Diversas organizaciones regulan la actividad social. Organizaciones de trabajadores, sociedad civil, instituciones de asistencia privada. Además existen en México organizaciones como el sistema educativo, el poder legislativo y aparato de justicia. Estas organizaciones sirven para mantener el orden y el buen funcionamiento. Es muy importante la participación de todos nosotros en este tipo de organizaciones. Podemos participar con cabildeos, organizaciones, solicitudes. Además, existen diversas formas para ejercer estos derechos. Por medio de páginas web, canales del Congreso y algunos representantes públicos para solicitar algo. Por último, recuerda que organizarte beneficia a la sociedad. Bueno, jóvenes, hemos llegado a la tarea semanal número 8. Dice aquí, contesta lo que se te pide a continuación. Elaborar un organizador gráfico de las actividades económicas, considerando las diferentes formas de organización que son productores, comerciantes, sindicatos y servicios. Vamos a hacer una especie de mapa mental, una especie de dibujo de cómo interactúan estas organizaciones que ustedes ya han escuchado. Y también vamos a tener la práctica semanal 8. ¿Qué dice aquí? Dice actividad de evaluación. Crea un video donde exponga las actividades productivas de los diferentes sectores económicos. Puede ser un video o un dibujo en su cuaderno. Seguimos. Y con esto, queridos jóvenes, estamos llegando al fin de este video de la semana número 8 de nuestro módulo de interacción social. Con esto, quiero recordarles que hay que hacer las tareas semanales a tiempo para poder acreditar el módulo. Saludos a todos.